Buenas tardes. Vamos a desarrollar un poquito la unidad 7. Vamos a comenzar con la primera parte, que sería con los conceptos básicos de la regresión lineal simple. En principio, la idea es pasar por un tema o desarrollar un tema en el cual primero tenemos que averiguar qué es la regresión, qué significa la expresión modelo de regresión y cómo se realiza la regresión entre dos variables, que es a donde apuntamos ahora, que sería la regresión lineal simple. Digamos que la regresión es un método que permite explicar la asociación entre dos o más variables. ¿Cuál es la idea? Que si tenemos una variable llamada variable dependiente, que la podemos simbolizar como y tenemos una variable x llamada independiente, esas variables cuantitativas numéricas van a ser relacionadas mediante un modelo matemático que permita vincularlas a través de una función. Cuando se trata de solo dos variables, pensamos en la función lineal como modelo matemático que permite asociar a las dos variables. La variable y como variable dependiente y la variable x como variable independiente o explicativa. La idea sustancial es encontrar los coeficientes de la ecuación lineal que permite asociar esas dos variables. Cuando hablamos de regresión lineal múltiple es porque tenemos una variable y varias variables x independientes, que serían las que tratan de funcionar como explicativas de la variable y. En una regresión lineal múltiple. ¿Por qué le llamamos asociación lineal a pesar de que hay más de dos variables? Que hay varias variables independientes, porque son lineales en sus parámetros. O sea, los parámetros que se van a los coeficientes que van a multiplicar a esos variables independientes son todos lineales. Bueno, luego vamos a explicar detenidamente esta idea, pero cuando hablamos de regresión, tenemos regresión lineal simple o múltiple. Ahora comenzamos con la lineal simple, en la cual intervienen solamente dos variables, y la relación funcional que pretendemos asociarle a esas dos variables es la función lineal. Bueno, entonces va a haber un modelo o función. En el caso de la regresión lineal simple, la función lineal, la ecuación de la recta. Recuerden la ecuación de la recta, definida como y igual a b0 más b1 por x. Esto, b0 y b1 son los coeficientes que surgen de los datos muestrales. Entonces esta ecuación es una ecuación funcional definida a partir de las observaciones muestrales. Estos coeficientes se constituyen en estimadores de los parámetros poblacionales, surgiendo lo que se conoce como el modelo de regresión lineal simple, en el cual intervienen los parámetros beta 0, beta 1, e interviene el término de error en la definición del modelo de regresión lineal. Bueno, eso del modelo ya lo vamos a ver a continuación, pero fundamentalmente la idea es que la relación funcional lineal que se establece entre la variable y dependiente y la variable x independiente es la ecuación de la recta, donde los coeficientes b0 y b1 se constituyen en los estimadores de los parámetros poblacionales. Bien, creo que no grabo. No estoy grabando. Continuando entonces, nosotros habíamos visto que esta es la ecuación de regresión, y nosotros acá estamos estimando el valor de la variable dependiente para cada valor fijo de la variable independiente. Los valores de x no son aleatorios, sino fijos. Entonces, cuando nosotros estimamos cada valor de la variable y a partir de la ecuación de la recta, hay un valor y real para ese valor x fijo, que no necesariamente va a coincidir con este valor. Entonces surge la diferencia entre el verdadero valor observado y el estimado por la ecuación de regresión. Esa diferencia se denomina error, y la variabilidad de ese error se mide a través del error estándar de la regresión, que es la varianza del error o la variabilidad definida como la diferencia entre el valor observado y el estimado,
considerado en su sumatoria al cuadrado dividido n-2, y eso nos da una varianza del error cuya raíz cuadrada nos da la desviación estándar o error estándar del error. Lo que tenemos acá en el numerador es la suma de cuadrados del error. ¿Por qué suma de cuadrados del error? Porque sumamos las distancias entre los valores observados y los estimados, que sería la medida del error que se va a emitir o se va a producir cuando se hace la estimación de Y a partir de los valores conocidos de X. Bien, con esto entonces tenemos que obtener hasta ahora, tenemos la ecuación de regresión y hay que encontrar los valores B0 y B1. Para encontrar los valores B0 y B1 de los coeficientes a partir de las observaciones muestrales tenemos dos métodos, el método de mínimos cuadrados y el método de máxima verosimilitud. Estos métodos son métodos de estimación. Si aplicamos el método de mínimos cuadrados, vamos a obtener a través de un procedimiento algebraico la fórmula de cálculo de los coeficientes B0 y B1. Esa fórmula de cálculo la tenemos aquí al final de la diapositiva, la fórmula de cálculo de los coeficientes B0 y B1, habíamos puesto acá. Aquí tenemos desarrollando, aplicando el método de mínimos cuadrados y haciendo el desarrollo algebraico que está explicado en el video que ha desarrollado la profesora Caro sobre regresión, el primer video correspondiente al tema. Se puede llegar a obtener el coeficiente B1, que es la pendiente en la ecuación de regresión, mediante la expresión algebraica del cociente de la covarianza sobre la varianza de X, o n sumatorio de xy menos sumatorio de x sumatorio de y sobre n sumatorio de x cuadrado menos sumatorio de x todo elevado al cuadrado. Y B0 lo obtenemos utilizando B1, calculado de este modo, como la media de y menos B1 por la media de x. Estas serían entonces las expresiones algebraicas que se obtienen a partir del método de mínimos cuadrados para obtener los coeficientes B0 y B1 de la ecuación de regresión. Cuando nosotros ya tenemos los coeficientes B0 y B1, tenemos la ecuación de la recta que estima los valores de Y a partir de los valores fijos de X. Entonces, los puntos de coordenadas X, Y reales son lo que se llama el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un gráfico de puntos en donde se colocan los valores de X en el eje horizontal, los valores de Y en el eje vertical, y los puntos de coordenadas XY se constituyen en los puntos del diagrama de dispersión. Es una nube de puntos que puede tener distintos comportamientos. Si nosotros observamos una función lineal decreciente, va a haber una pendiente negativa. Si llegáramos a observar una función lineal creciente, tendremos una pendiente positiva, o si puede haber una nube de puntos donde no hay una tendencia creciente o decreciente, con lo cual tendríamos una situación donde la función lineal no es apropiada para explicar el comportamiento de Y en base a los valores de X. Entonces, una vez que tenemos los coeficientes de la ecuación de regresión, continuamos con lo que sería el diagrama de dispersión para ver el comportamiento de los valores de la variable. Bueno, si seguimos nosotros con nuestro tema, me fui para adelante en vez de ir para atrás. Nosotros aquí estamos con lo que sería los coeficientes de la ecuación de regresión. Cuando tenemos los coeficientes de la ecuación de regresión, vamos a estimar los valores de Y en base a los valores conocidos de X. Para hacer esas estimaciones, vamos a reemplazar en la función lineal que hemos logrado a X por sus valores y vamos a obtener los valores de Y estimados. Esos valores de Y estimados comparados con los verdaderos valores observados de Y para cada valor de X, nos genera una diferencia que es el error de estimación. Bueno, el poder predictivo de la regresión depende de ese error. Si el error es muy bajo, si la distancia entre el valor realmente observado y el estimado es baja, nos conduce a pensar que podemos hacer una predicción adecuada con esa ecuación. La ecuación es útil para hacer predicciones, tiene un poder predictivo alto en la medida que logremos un valor observado y estimado lo más cercanamente posible. Entonces, que en la medida que el error sea lo más bajo posible. Para medir la bondad del ajuste, o para medir o cuantificar ese efecto del error, porque en el error estándar de la regresión, que es la desviación estándar del error, podemos tener una noción, pero si esa desviación estándar se aleja de cero, no sabemos si efectivamente es alta o baja.
En cambio, otra medida que permite determinar si efectivamente ese error es bajo es la medida de bondad del ajuste de la regresión, que es lo que se conoce como R cuadrado, coeficiente de determinación general. Este R cuadrado, coeficiente de determinación general, se obtiene a partir de la composición de la suma de cuadrados total en dos fuentes de variación, una que es la regresión o modelo y el error. Entonces, si nosotros tomamos los desvíos de la variable y en relación a su media y los descomponemos en un desvío de la variable y en relación a la media de y, cuando y está estimada, o sea, el desvío de la y estimada menos la media elevado al cuadrado, que esto sería el efecto de la regresión. Cuando nosotros hacemos la regresión, obtenemos los coeficientes y obtenemos y estimado. Si a la variable y estimada la consideramos en sus desvíos respecto de la media y la elevamos al cuadrado, esa suma es la suma de cuadrados de la regresión, más la distancia entre los valores realmente observados y los estimados, que es la magnitud del error. Entonces, la suma de cuadrados del error. Estas dos sumas de cuadrados van a componer la variabilidad de y, que es la distancia que tiene y respecto de la media elevada al cuadrado. Entonces, esta variabilidad total se compone de una variabilidad debido al modelo de regresión y una variabilidad debido al error. ¿Qué pasaría cuando el error tiene efecto insignificante, cuando el error no tiene peso en esta relación funcional? Entonces toda la variabilidad se debe al modelo. Y en ese caso decimos que hay muy bajo error y el modelo es predictivo, es útil para hacer predicciones. O sea, el modelo va a ser útil cuando la mayor parte de la variabilidad se deba al modelo y no al error. Entonces, de esa forma hacemos que, si dividimos ambos miembros de la igualdad por la suma de cuadrados total, que sería esta, esto se hace 1, esto va a ser la sumatoria de y estimado menos y media elevado al cuadrado sobre la suma de cuadrados total, y esto va a ser la suma del error, la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. Si pasamos esto al otro miembro de la igualdad, y esto acá, vamos a tener que R cuadrado, que es la proporción que de la variabilidad total está explicada por el modelo, sería esta relación. La proporción que de la variabilidad total está explicada por el modelo sería la suma de los y estimados menos la media elevado al cuadrado sobre la suma de cuadrados total. Eso es el R cuadrado, y se puede obtener como 1 menos la suma de cuadrados del error, que es esta expresión, sobre la suma de cuadrados total. Entonces el R cuadrado es un valor, es un coeficiente que asume valores entre 0 y 1. Cuando el R cuadrado se aproxima a 0, nos está diciendo que efectivamente toda la variabilidad se debe al error, y hay muy poco efecto de variabilidad provocado por la regresión. Mientras que si el R cuadrado se aproxima a 1, significa que el error tiene efecto insignificante, que no asume ningún efecto, que es 0, y en consecuencia cuando el R cuadrado fuere 1, toda la variabilidad de y coincide con la variabilidad de la recta de regresión, por lo tanto todos los puntos están sobre la recta de regresión y el ajuste es perfecto. Entonces, la bondad del ajuste está diciendo si los puntos se encuentran muy lejos o muy cerca de la ecuación de regresión. Por ejemplo, estos puntos con esta ecuación de regresión, si el R cuadrado fuese 1, todos los puntos estarían sobre la recta. En la medida que los puntos no se coloquen sobre la recta o se alejen más de la recta, el R cuadrado tiende a ser más bajo. En este caso el R cuadrado es 0,67. Está indicando que hay un 67% de la variabilidad total explicada por la regresión, mientras que el resto es debido a error. Hay un alto porcentaje explicado por la regresión, 67%. En la medida que los puntos estén más alejados de la recta, el porcentaje explicado por la regresión va a ser menor. El R cuadrado se va a aproximar a 0. Entonces, ¿cómo se interpreta el R cuadrado? El porcentaje que de la variabilidad total es explicada por la regresión. Un R cuadrado de 0,20 indica que hay un 20% de la variabilidad total explicada por la regresión y hay un 80% que se debe a error, lo cual el ajuste es malo. Si por el contrario el R cuadrado es 0,8, el 80% está explicado por la regresión y queda un 20% debido a error, lo cual indica que el ajuste es bueno. Bien, lo que hablábamos del modelo, el modelo incorpora los parámetros, que en la población serían beta 0 y beta 1, la ordenada de origen y el coeficiente angular,
y el término de error. La parte aleatoria del modelo es el error es el que tiene, es una variable aleatoria que va a tener distribución de probabilidad normal, esperanza cero y varianza igual a la varianza del error, que es la que hemos visto que se calcula con los datos de la muestra, suma de cuadrados del error dividido en -2, y eso forma una variable y, que tiene una parte estimada por el modelo, que es la y estimada, y una parte debida al error, que es la parte aleatoria del modelo. Y estos son los supuestos del modelo de regresión lineal. Bueno, los supuestos vamos a tratarlos posteriormente. Entonces, con esta idea, ¿cómo se hace una regresión? Primero hay que diagramar los puntos en un diagrama de dispersión para observar el comportamiento de los datos, estimar y calcular los coeficientes B0 y B1 para obtener la ecuación de regresión, estimar con los valores de y, para calcular los valores de y estimado utilizando la función lineal, o sea, los y sombrerito, utilizando la función lineal, calcular el error, que es la diferencia entre los valores estimados y los observados, calcular el coeficiente de determinación general, la varianza del error, cálculo de los coeficientes de regresión lineal simple, calcular el coeficiente que permite analizar la bondad del ajuste, CLR cuadrado, y cuando hayamos hecho todo este análisis, que es un análisis más bien descriptivo para saber si efectivamente nuestros puntos se comportan de acuerdo a la función lineal que pretendemos utilizar, entonces podemos hacer inferencias para la pendiente y para el modelo con las pruebas T y F, y para la prueba de la pendiente o inferencia respecto del modelo global. Entonces, realizar inferencias para la pendiente y para el modelo. La prueba T es para la pendiente, la prueba F es para analizar el modelo global. Bueno, y luego comprobar los supuestos del modelo de regresión lineal simple. En esta idea, entonces, vamos a ir a un ejemplo donde tenemos tasa de renuncia y tasa de desempleo. Dijimos que lo primero que hacemos con esos datos es el diagrama de dispersión, que son los puntos de coordenada XY, que se van a comportar de determinada forma. En este caso tienen un comportamiento decreciente a medida que aumenta X, Y disminuye. Entonces, en un comportamiento decreciente hay una relación lineal inversa, con lo cual la pendiente del modelo es negativa. Si hacemos la estimación de los parámetros, estimamos los parámetros con los coeficientes, o calculamos los coeficientes con la fórmula que habíamos obtenido por el método de mínimos cuadrados, tenemos que la pendiente da menos 0,3 y la ordenada del origen 3,4743. En una palabra, entonces, B0 es 3,47 y B1 es menos 0,30, lo cual indica una relación inversa con una pendiente negativa. El R cuadrado es 0,6683. ¿Cómo vamos a obtener estos valores? Bueno, en principio, si nosotros queremos trabajar en forma manual, tenemos que trabajar con los valores de la variable y, los valores de la variable x, calcular x por y, calcular x al cuadrado, calcular los desvíos de x a la media de x, y los desvíos de y a la media de y, todo es elevado al cuadrado. Con esto sacamos la varianza de x, con esto sacamos la varianza de y, con esto calculamos la suma de los valores de y por x, y con esto calculamos la suma de x al cuadrado. Aplicando la fórmula, obtenemos los coeficientes pertinentes. Pero si nosotros trabajamos con software, que es lo que vamos a hacer habitualmente, vamos a encontrar lo que sería una tabla de coeficientes, en una salida de computación, donde vamos a tener la constante, 3,47, la tasa de desempleo, que sería la variable independiente x, cuyo coeficiente o valor que acompaña B1 es menos 0,3, menos 0,3, y lo que permite constituir la ecuación. Si acá observamos la salida de Infostat, coeficiente de regresión y estadísticos asociados, tenemos la constante 3,47, la pendiente que multiplica al valor de la variable independiente menos 0,3, el error estándar 0,06, el error estándar es la desviación estándar de la variable x, y aquí tenemos los límites inferior y superior para estimar la pendiente. Vemos que ambos límites son negativos, y el valor t
menos 4,71 y el valor P. Esto es todo para hacer inferencias. De aquí para allá es todo para hacer inferencias. Lo que nosotros rescatamos para formar la ecuación es que tenemos el valor menos 0,3 de la pendiente y 3,47 de la ordenada al origen. Cuando nosotros hayamos obtenido los valores de los coeficientes, B0, 3,47 menos 0,3 de X, menos 0,3 para B1, podemos reemplazar los valores de X por sus cifras que hemos generado, que las cifras de X son fijas, la X no es variable aleatoria sino fija, y para cada valor de X generamos un valor de Y estimado mediante la ecuación, y tenemos un valor realmente observado, que es 1,30 por ejemplo en este caso, y el estimado para 6,2 es 1,59. Ese 1,59 surgió de reemplazar acá la tasa de desempleo por el valor 6,2 por 0,3 en términos negativos, 3,47 menos 6,2 por menos 0,3, nos va a dar el valor 1,59. Bueno, luego hacemos la misma estimación para el valor 7,8 y así sucesivamente. Tenemos todos los valores de Y estimado y los valores de Y observado. La diferencia entre los valores de Y observado y Y estimado se constituyen en el error. La suma del error tiene que dar 0 o próxima a 0, y si cada valor de los residuos lo elevamos al cuadrado, nos surge lo que sería la suma de cuadrados del error. Bueno, con estos elementos entonces ya estamos en condiciones, con las sumas de cuadrados, de generar lo que sería el R cuadrado. O sea, el R cuadrado sería la medida de bondad de ajuste de la regresión. Entonces, para obtener el R cuadrado, nosotros vamos a tomar la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de la regresión. Recordemos, la suma de cuadrado total es la suma de las diferencias entre los valores de Y observado menos su media elevado al cuadrado. La suma de cuadrados residual es la suma de cuadrados del error, la suma del cuadrado de la diferencia entre el valor Y observado y el valor estimado por la ecuación de la recta. Y acá tenemos la suma de cuadrado de la regresión, que es la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores estimados de Y y la media, elevados al cuadrado. Los valores al cuadrado de las diferencias entre los valores estimados y su media. Bueno, con esto tenemos la suma de cuadrado total igual a la suma de cuadrado de la regresión más la suma de cuadrado del error. Esta es la composición de la suma de cuadrados. Luego vienen los grados de libertad. En la regresión tenemos una sola variable independiente, por lo tanto ese sería el único grado de libertad que tenemos. En el residuo tengo 13 observaciones menos 2 estimadores de los parámetros que son B0 y B1. Tenemos 11 grados de libertad para los residuos, y en la suma de cuadrados total, que sería una varianza de Y común y corriente, tengo un solo grado de libertad, que se pierde, por lo tanto tengo n menos 1 grados de libertad, 13 menos 1, 12. Entonces, cuando tenemos las sumas de cuadrados, el R cuadrado es 1 menos la suma de cuadrado del error sobre la suma de cuadrados total, 1 menos la suma de cuadrados del error, 1,19, dividido 3,611, y obtenemos así el 0,67, que es el R cuadrado. Entonces, la suma de la interpretación que le damos al R cuadrado es que el 67% de la variabilidad de Y es explicada por el modelo de regresión y el 33% se debe a error. Como hay un alto porcentaje explicado por el modelo, decimos que el ajuste es bueno. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es explicar un poquito cuáles son los elementos que van a describir esta relación funcional entre la variable X y Y de qué forma podemos empezar a trabajar para ir conociendo si efectivamente una recta que pase por estos puntos va a ser una función lineal adecuada para explicar Y mediante los valores fijos de X, y en definitiva saber si la función lineal tiene un poder predictivo para estas dos variables involucradas en la relación funcional. Hemos visto también que existe un modelo de regresión que está determinado por parámetros, y que a partir del modelo de regresión tenemos una parte aleatoria del modelo
que confiere aleatoriedad a la Y, y eso es lo que va a hacer que Y sea una variable aleatoria, que el residuo sea una variable aleatoria, y con esos dos elementos van a surgir las distribuciones de probabilidad y los modelos de probabilidad asociados a los estadísticos de prueba para poder realizar lo que serían las inferencias respecto de los parámetros, que sería la estimación por intervalos y las pruebas de hipótesis. Las inferencias las vamos a ir desarrollando en otra clase, pero en principio, acá en esta clase, lo que hacemos es presentar de que la regresión es un análisis en el cual aplicamos determinados métodos estadísticos para encontrar los coeficientes de la ecuación lineal que permite asociar las variables, las dos variables involucradas, y como variable dependiente y x como variable independiente, tratando de medir de alguna forma la capacidad predictiva que tiene esa ecuación para explicar la variable y en función de los valores fijos de x. Eso es lo que hemos visto hoy. Nada más que describir si una función lineal puede asociar dos variables y tiene efectivamente capacidad predictiva para llevar adelante esa asociación. Bueno, en la próxima clase vamos a trabajar un poquito más sobre este tema, sobre algunos ejemplos y sobre las inferencias. Cuando ya hayamos avanzado sobre ejemplos y sobre inferencias, entonces vamos a retomar un poco un análisis más de revisión, de práctica, y luego vamos a trabajar en la regresión lineal múltiple. Por último, la regresión lineal múltiple como un avance más sobre el modelo de